20:38 arrancamos en un nuevo bloque de La Resistencia y en este momento nos toca hacer un pequeño debate, conversatorio, hablar un poquito sobre qué es la libertad de expresión y dar un poquito nuestra opinión de cada uno, ¿viste? Que cada uno puede opinar acá de los que están en la mesa: Nicolás Rivarola, Rodrigo Tácite, Horacio Giusto y yo, Neladros, Alejandro Reñarás, que estoy acá de conductor. Horacio, ¿querés presentar el tema? Bien, hemos querido dialogar sobre lo que es la libertad de expresión porque pareciera ser que muchas veces se confunden algunos conceptos. Hemos notado que el mundo de las redes sociales tiene una particularidad que de repente muchos se embarcan en una suerte de cruzada sin tener los conceptos del todo claros. Estamos todos aprendiendo, sabemos que es un proceso natural y justamente como estamos todos aprendiendo es que quisimos justamente compartir algunas ideas, perspectivas, no para decirles cómo deben pensar, sino para que tengan una visión diferente al momento de abordar los respectivos análisis. ¿Por qué particularmente? Vamos a dar ejemplos muy sencillos, muy sencillos. Miren, voy a partir con un ejemplo y después vamos a pasar a la parte más filosófica. Supongamos que yo en YouTube de repente vi algún comentario que no me agrada del todo. Porque simplemente no me gusta. Digo, si yo vengo a debatir ideas, empiezo con un ataque personal, con un insulto, ¿qué hago yo? Le bloqueo el usuario para que no comente en mi muro. Muchos dirían, ahí está el conservador censurando. Porque de hecho, así como existe la libertad de uno para insultar o no, porque la libertad se define en base al uso que uno le da, uno podría decir, bueno, ¿por qué tendría que yo tener que escuchar lo que no quiero? Tengo la libertad también de no leer lo que no tengo ganas, digamos. O sea, o tengo la libertad de configurar mi muro para que determinadas opiniones sí, determinadas opiniones no. Es decir, si, ¿y esto por qué? Esta es la pregunta de fondo, vamos a pasar a la filosofía. Porque la gente confunde naturalmente, y esto se ve mucho en algunos adolescentes sobre todo, que no saben lo que es la libertad positiva, diferenciar de la libertad negativa. A grandes rasgos, libertad negativa como el famoso hands off, el no te intrometas, ejemplos arquetípicos de la deontología en filosofía moral: no robarás, no matarás, no mentirás, no violarás, es decir, no agredir al tercero, no invadir su esfera. Ahora bien, si yo de repente tengo la libertad de subir una determinada foto en mi Instagram, un tercero, pienso por ejemplo en este momento Nicolás, podría tener la libertad de criticarle en su muro, pero no estaré yo obligado a realizar una acción material positiva de tolerar, por ejemplo, que él entre a insultar a mi muro. Se confunde. Entonces tenemos unos ejemplos típicos de las redes sociales para abrir este debate. ¿A qué nos lleva a pensar esto? Que ciertamente también este es un concepto abstracto. Ahora, en la realidad se desdibujan las líneas, porque en realidad hay esferas privadas que tienen una función pública, o al menos que actúan en la esfera pública. Ejemplos concretos: las líneas editoriales de Twitter o las líneas editoriales de la propia plataforma de YouTube, si vamos al caso. El simple ejemplo de que ya te desmoneticen una cuenta o que ya de repente te bloqueen de una cuenta es algo que ni siquiera el Senado de Estados Unidos podría haber logrado. Y sin embargo, estas plataformas que se albergan en su libertad editorial cometen un error de base. ¿Y cuál es? Se presentan al mercado como una suerte de plataforma en base a la libertad de expresión. Bien, sin embargo, después no ve que en la realidad hay una línea editorial. Entonces, no es como La Resistencia Radio, que se presenta al mercado diciendo somos un espacio alternativo del progresismo que enarbolamos banderas de derecha. Entonces nadie puede sentirse estafado luego. Acá se presenta de una forma y luego entra en otra. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí rescatar? Es no confundir libertad positiva con la libertad negativa, y a su vez no confundir la forma en la que se presentan determinadas plataformas, donde allí sí se dibujan estas dos líneas precedentes. Quería destacar en el tema de las redes sociales que no es simplemente que se presenten como un lugar en donde predomina la libertad de expresión, sino que su escudo legal para no hacerse responsables con respecto a lo que la gente escribe en esas plataformas es justamente que ellos tienen una libertad de expresión ahí adentro, que cada uno puede comentar ahí lo que quiera. Justamente ese es el escudo que tienen para que no tener consecuencias con respecto a lo que se escribe en esas plataformas. Entonces va mucho más allá de eso, ¿no? Y también, ¿no? Para ir entrando un poquito más en debate sobre qué es la libertad de expresión,
quería llevarlo un poco a lo que es el ámbito de la cultura, el ámbito de la música, que es donde más he vivido justamente todo este tema de distanciamiento, ¿no?, entre lo que es la libertad de expresión y lo que es un intento de callar al disidente, ¿no? Porque, bueno, como todos saben, yo soy músico y tengo ciertas ideas con las cuales, bueno, a muchos músicos no les simpatiza, es decir, no les gusta que yo piense de esta manera. Y es muy curioso que se habla de libertad de expresión, pero no me acuerdo, Horacio, vos sabrás recordarme cómo es que se llama la paradoja esta de la tolerancia, que se dice que no hay que ser tolerante. La paradoja de la intolerancia la planteó en primer lugar Karl Popper, que luego se retracta, pero que luego se enarbola y queda finalmente ya firme bajo la teoría de Marcuse, luego de mayo 68, donde él mismo sostiene que hay que legitimar la violencia y el terrorismo en contra del disidente, porque si uno permite que el intolerante se arrogue el poder político, finalmente se acaba todo vestigio de tolerancia. Por lo tanto, hay que ser intolerante con los intolerantes, aún bajo la coacción física. Y que ahí queda en duda a qué le llamamos quién es el intolerante, ¿no? Porque para mí un intolerante puede ser una persona que me está tirando huevazos en la casa porque yo pienso diferente. O en el caso mío, por ejemplo, que hacen un escrache contra mi persona para que la gente no vaya a las batallas de rap que yo estaba organizando. O incluso gente que va masivamente a mis videos de YouTube para denunciarlos y darle dislike para que la gente no los vea, ¿no? Eso para mí puede ser un intolerante, pero a lo mejor para otra persona el intolerante soy yo, porque yo pienso de una manera que ellos consideran que es negativa para la sociedad. Porque ellos a lo mejor consideran que en la sociedad hay que ser progresista y hay que estar constantemente enarbolando estas banderas propias del modernismo, ¿no? Dígase los derechos animalistas, veganismo, toda la defensa de la comunidad LGTB, IQ+, etcétera. Y, por ejemplo, el feminismo, que hoy en día, aprovechando que es el 8M, bueno, destacamos todos los quilombos que están habiendo en todo el país con estas manifestaciones. Y bueno, el no pensar de esa manera para ellos es una forma de intolerancia y de discriminación, ¿no? Porque yo estaría siendo el malo de la película, que no defiendo todas las causas nobles y bondadosas que ellos están defendiendo. Por lo tanto, yo sería un peligro para la sociedad. Entonces, con eso no nos queda más que plantearnos realmente hasta qué punto, ¿no?, uno puede considerar al otro intolerante. Y en ese sentido, para mí, ¿no? Por más que yo tenga unas ideas claras y ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Una moral concreta a la cual yo adscribo, yo defiendo, sí considero que la libertad de expresión está en las ideas que uno puede transmitir y la libertad de responder a eso y de contraargumentar y de plantear cierto debate con respecto a las ideas, pero no en que no se puedan plantear, como por ejemplo lo pudimos ver hace poco en España con el caso de una chica que salió a decir que cierta etnia, las personas que pertenecían a cierta religión eran el principal problema de la sociedad española, ¿no? Y eso, bueno, salió un montón de gente de un lado y del otro diciendo que, bueno, que era parte de su libertad de expresión, y otros diciendo que esa chica debería estar presa, que debería estar en la cárcel, ¿no? Entonces, yo considero que esa chica debería estar bien, que ella hable, al igual que debería estar bien, por ejemplo, que yo haga un video refutando lo que ella dice, o si quiero también puedo hacer un video diciendo que lo que ella dice está bien, pero no limitar esas cosas, pero sí limitar, por ejemplo, cuando eso lleva a una agresión física, porque después tenemos otra rama más, que es la cultura del escrache, porque la libertad de expresión no puede meterse, por ejemplo, a poder decir tal persona es un violador y no adjuntar ningún tipo de prueba ni ningún tipo de nada, simplemente decirlo así porque sí, con total impunidad,
porque eso conlleva después a que vayan, como pasó en diferentes casos, a golpear a esa persona que se la acusó de ser un violador, que vayan a prenderle fuego a la casa, que se lo eche del trabajo, como pasó, por ejemplo, hace poco lo cubrimos con el caso de este taxista que simplemente hizo un gesto por la ventana porque estaba con el brazo para afuera y estaba tocándose los dedos entre sí, y una persona le sacó una foto y justo parecía una seña que según algunos es una seña racista, y que lo salieron a escrachar por todas las redes sociales. El tipo perdió el trabajo y resulta que simplemente la misma persona que sacó la foto dijo: no, bueno, en realidad me equivoqué, no es un tipo racista, pero el tipo ya lo habían golpeado y le habían echado del trabajo. Entonces ahí yo creo que está el límite de la libertad de expresión. Sí, Nera, tomando sobre lo que decís vos, de lo que es por ahí problemas complejos que hay en la sociedad, es decir, problemas complejos que hay que dilucidar, que hay que desglosar, que hay que hablar naturalmente. Y este campo de las ideas que mencionás vos es esta gente que está del otro lado, y para quienes podremos decir todo conservador o todo quien piense diferente es un intolerante. Es decir, ellos pueden a uno personalmente agredirlo, ya sea verbalmente, con calificativos o con los scratches o prohibiendo espacios, pero uno simplemente, cualquiera, debate las ideas. No se mete con esas otras personas que están en el otro bando de manera personal. Entonces uno ve que el mero hecho de mencionar ciertos términos y proponer una lectura o argumentos que son distintos a los que ellos proponen, es decir, el solo mero hecho de eso, del intentar pensar, es una ofensa. Entonces ahí se ve cómo para uno llegar a entender un problema complejo, llegar a una verdad superior, uno tiene que arriesgarse, naturalmente, a hablar de cuestiones complejas y arriesgarse a ofender, siempre y cuando eso no sea un ataque personal. Entonces, si no hay un ataque personal, ¿por qué uno no podría hablar de esas ideas, mencionarlas e intentar dilucidarlas y proponer otros argumentos? De hecho, si uno se fija, las banderas del progresismo en los 60 y los 70 nada temieron ofender a una sociedad conservadora en pos de una revolución cultural, política, sexual, económica, en todos sus aspectos. De hecho, vemos que desde Elvis Presley hasta la propia Simone de Beauvoir, pasando por todos los extremos, estamos dando ejemplos concretos, sus postulados resultaban ofensivos para la idiosincrasia de la sociedad de aquel momento. Y sin embargo, en la búsqueda de la verdad, curiosamente el conservador justamente lo que defiende es la libertad de expresión irrestricta, porque cuando hay una búsqueda genuina de aquella verdad, se requiere la libertad para alcanzarla. Bien, entonces este es el sentido del motor de búsqueda que hace que una sociedad evolucione. Ahora bien, rescato lo que dijo Rodrigo, donde yo establecería un límite, como bien marcó Rodrigo, cuando la expresión ya no está en búsqueda de una verdad, en términos, pienso en Jordan Peterson, sino cuando hay una imperiosa necesidad de dañar a otro. Bien, si yo plantease un transexual es hombre, un transexual es mujer, yo lo que estoy haciendo es tratar de dilucidar la identidad, el ser, la esencia de esa persona, pero poco me interesa lastimar o poco me vería beneficio yo con lastimar a una persona. De hecho, ni siquiera estoy diciendo, vos sos un enfermo mental y lo empiezo a agredir y a escrachar públicamente. Eso ya está. Yo creo que no es nada noble ni moral de quien lo emite. Ahora bien, cuando uno empieza a establecer los límites, porque esta es algunos decían que es una falacia de la pendiente resbaladiza, yo creo que no, yo creo que es una realidad propia de la experiencia universal del hombre. Cuando se establecen los límites, decir, bueno, esto se puede decir y esto no se puede decir, es, primero, ¿cómo se define tal límite? Y segundo, ¿quién define tal límite? Porque lo que se equivoca Karl Popper, que luego él se retracta pero no Marcuse, es, ¿quién define lo que es intolerante? Lo dice Karl Popper, que es de los grandes eminentes de lo que es el liberalismo, digo, pero ¿quién define lo que es tolerable o intolerable? ¿Y para quién? Curiosamente, el progresismo, que en tiempos pasados favorecía lo que era la libertad absoluta de expresión, hoy son los principales precursores de la cultura de la cancelación, los espacios seguros, los discursos de odio. Entonces, finalmente lo que queda es el sistema más autoritario de todos. Supongamos que nuestras ideas estuviesen erradas. De hecho, justamente hablando recién sobre el tema de los debates, donde van a ver que nosotros nos manejamos con respeto, vayan a ver a mi canal lo que son los debates. Si en algún momento hemos necesitado apelar a cuestiones personales, se debaten ideas. En total libertad se debaten ideas. Entonces, lo que sucede es que, claro, quien controla el conocimiento, que algo que es cierto de Foucault, algo que es cierto de él, el conocimiento es poder. Es decir, quien controla lo que es cierto
lo que controla la veracidad de los dichos, quien controla la veracidad de los actos, quien controla la certeza en la sociedad, el saber, tiene el poder político. Por eso quien tiene el saber es quien luego puede patologizar y excluir del debate al otro. Porque uno con una persona que es patológicamente insana mentalmente no debate. O sea, yo no debatiría en este momento, ni siquiera atendería como agente político a alguien que me diga, no, en realidad no existe el agua, no existe la tierra, es todo una imaginación. De hecho hay gente que lo cree. Digo, entonces, ¿qué pasa? Ahora te tratan de homofóbico, transfóbico, xenofóbico, o sea, ¿para qué? Para que tu postulado quede por fuera del debate público. Te intentan anular de esa forma, entre tantas formas de cancelar un proceso discursivo. Pero por eso creo que, insisto, resumen, libertad de expresión absoluta, pero el límite está en los ataques personales. Digamos, en el ataque personal creo que hay que menguarlo. Adhiero totalmente, Horacio, sé que estamos jugadísimos. Dale, tranqui, podés sí, hablar. Y justamente yo creo que el principal problema ahora con la cuestión de la libertad de expresión es quién te pone el límite. Porque vos tenés, por un lado, si en Argentina propiamente dicho, el novio que lo querían implementar, que al final no. El INADI que te viene por un lado, después tenés Twitter, YouTube, Instagram y demás, Big Tech, que te terminan censurando y que terminan teniendo hasta más poder que el Estado en algún punto, en este poder censurador orwelliano. Y ahora encima justo se relaciona mucho con el primer bloque que hubo con Pablo Muñoz y Turreta, que tuvo Horacio justamente en la entrevista, con el Ministerio de la Verdad de Bill Gates y demás. Yo creo que eso es muy importante y justamente adhiero y creo que todas las resistencias, creo que estamos de acuerdo, defendemos la libertad de expresión como expresaba Horacio, hasta el límite donde ya se va de tema y empezamos a hablar de cuestiones personales. Yo creo que es el límite de cualquier libertad de expresión. Entonces despedimos acá el bloque, despedimos a la audiencia que nos estuvo escuchando el día de hoy y recordamos que este programa sale todos los lunes de 18 a 21 por Play FM Radio en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca, además de por la web playfmradio.com y por twitch.tv/radio-resistencia, donde salimos con imagen y video, y posteriormente algunos se suben a el canal de YouTube de la Fundación Libre y otros como este se sube al canal de YouTube de La Resistencia, que es youtube.com/La Resistencia Radio. Les recordamos que en la descripción están nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio, y nos vemos la semana que viene. Los dejo con un tema que se llama Respeto, hablando solamente de todo el tema de la libertad de expresión y todo eso. Este tema hace alusión a eso, así que lo dejamos con este tema y nos vemos la semana que viene con más Resistencia. Tirándole tiempo. Y mejor.